Hola, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Eugenia y bienvenidos a un nuevo episodio de La mente de mis personajes, un podcast en donde hablamos de diversos trastornos mentales y algunos personajes de nuestras series y películas favoritas que los padecen. En el capítulo de hoy, Maffer y yo les hablaremos sobre la ansiedad y la depresión, y al igual que en el capítulo anterior, concluiremos el episodio con una mesa de discusión. El día de hoy les hablaré un poco sobre la depresión. Pero, ¿qué es la depresión? Bueno, la depresión es un trastorno de nuestro estado mental que causa diferentes síntomas que afectan la manera en la que pensamos, la manera en la que llegamos a tener sentimientos, reajustan nuestras actividades diarias como comer, dormir o incluso trabajar. También se caracteriza por sufrir sentimientos de ansiedad y o tristeza, apatía o irritabilidad la mayor parte del tiempo y puede estar presente junto con otros trastornos como trastornos de sueño, trastornos alimenticios, déficit de atención, entre otros. Para que entiendan un poco mejor de qué se trata este trastorno mental, les platicaré algunos de los síntomas principales. Entre ellos se caracterizan el tener sentimientos de falta de esperanza, impotencia, la pérdida de interés en hacer diferentes cosas que antes se disfrutaban hacer, la culpabilidad, poca energía, inquietud, pensamientos de muerte, entre otros. Sin embargo, es importante destacar que para distinguir si este trastorno está presente, estos síntomas tienen que estar todos los días y en todo momento. Muy interesante, ¿no? Bien, ahora les contaré acerca de algunas estadísticas que me parecieron increíbles. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 4% de la población mundial vive con depresión, y los más propensos a padecerla son las mujeres, los jóvenes y los ancianos. En México se estima que 9.2% de la población ha sufrido depresión, que cada uno de 5 personas sufrirá depresión antes de los 75 años y que los jóvenes presentan tasas mayores. El INEGI documentó que 34.85 millones de personas se han sentido deprimidas, de las cuales 14.48 millones eran hombres y 20.37 millones eran mujeres, mientras que del total de las personas que toman antidepresivos, alrededor de 414.000 son hombres, mientras que 1.22 millones son mujeres. Interesante, ¿no? Bueno, ¿quieren saber cómo se desarrolla este trastorno? Pues en la mayoría de los casos, este trastorno se desarrolla cuando existe una persona que haya vivido en un ambiente familiar negativo para su persona, lo que significa que no tuvo el suficiente cariño o que hoy no obtiene atención de parte de sus familiares. También se llega a desarrollar cuando hay diferentes obstáculos en nuestra vida cotidiana, como el fallecimiento de un ser querido, el estrés, o también se puede transmitir a través de los mismos genes familiares. Es muy importante que sepamos acerca de este trastorno, ya que está presente en la mayoría de las personas, y siempre que alguien se informa, le puede ayudar a entender más a las personas que pasan por esto e incluso ayudarlas en los que se pueda. Así que queremos invitar a todos los que nos están escuchando el día de hoy a que siempre intenten ayudar a alguna persona que padezca de estos síntomas. Este es un trastorno bastante peligroso y si no se llega a atender de manera rápida, puede repercutir bastante y causar muchos problemas en nuestra vida. Recuerden que no están solos y que siempre pueden acercarse a expertos, a algún familiar o amigo para que los ayuden si se sintieron identificados con la enfermedad que vimos en el episodio. Bueno, en este episodio también hablaremos un poco sobre la ansiedad. Como muchos ya lo sabrán, los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos tienen una correlación entre ellos, ya que la ansiedad puede presentarse como un síntoma de depresión clínica. Sin embargo, también se puede causar una depresión a causa de un trastorno de ansiedad. A diferencia de la depresión, la ansiedad se caracteriza más por una sensación de nerviosismo, miedos y preocupaciones intensas que pueden estar presentes en fobias, trastornos de sueño, ataques de pánico, la evasión de ciertas situaciones sociales, entre otras cosas. La razón más común para que las personas sufran de estos ataques de ansiedad es estrés. Por ejemplo, una persona puede sentirse ansiosa antes de presentar un examen importante, al tener mucho trabajo o al tomar una decisión que es bastante importante. Sin embargo, estas situaciones son diferentes en las personas que padecen un trastorno de ansiedad, porque la sensación de miedo, nerviosismo o preocupación es mucho más duradera.
En los trastornos de ansiedad, la ansiedad no desaparece y puede llegar a empeorar con el tiempo. Asimismo, este trastorno puede llegar a afectar las actividades diarias de las personas que lo padecen, por ejemplo, su desempeño en el trabajo o la escuela e incluso la forma en la que se relacionan con las demás personas. Como tal, no se conoce una causa directa de estos trastornos, pero factores como la genética, la biología, la química del cerebro, el estrés y el entorno en el que se desarrolla una persona pueden tener un rol en el desarrollo de la ansiedad. La ansiedad se puede presentar en diversas formas, pero entre las más comunes están el trastorno de ansiedad generalizada, los trastornos de pánico y las fobias. En el trastorno de ansiedad generalizada, la persona se preocupa por situaciones de la vida diaria como la salud, el dinero, el trabajo y la familia. Yo sé que todos en algún momento de nuestra vida llegamos a preocuparnos por estas situaciones. Sin embargo, en las personas que padecen este trastorno, dichas preocupaciones son excesivas y más intensas, y las tienen casi todos los días durante al menos 6 meses. Ahora, en el trastorno de pánico, la ansiedad que tiene la persona está presente en ataques de pánico. Estos ataques son repentinos y repetidos momentos de miedo intenso sin haber un peligro aparente. Dichos ataques se producen rápidamente y pueden durar varios minutos o incluso más. Finalmente tenemos las fobias, y las personas que la padecen tienen un miedo intenso a algo que representa poco o ningún peligro real. Muchas personas no lo saben, pero lo que nosotros llamamos ansiedad social es un tipo de fobia, porque la persona que la padece le tiene miedo intenso a ir a lugares con mucha gente o estar en situaciones sociales. El trastorno de ansiedad generalizada y las fobias son más comunes en las mujeres, pero la ansiedad social afecta a hombres y mujeres por igual. Los factores de riesgo que pueden llevar a una persona a desarrollar ansiedad varían dependiendo del tipo de ansiedad, pero algunos rasgos de la personalidad, el que la persona haya sufrido eventos traumáticos en la primera infancia o la edad adulta, antecedentes familiares de ansiedad u otros trastornos mentales, y algunas afecciones de salud física como problemas de tiroides o aritmia, se pueden dar como factores de riesgo. Así como sus factores de riesgo, los síntomas de un trastorno de ansiedad varían según el tipo, pero generalmente son una combinación de pensamientos o creencias ansiosas difíciles de controlar que hacen sentir inquieta y tensa a la persona e interfieren con su vida diaria. Estos síntomas no desaparecen y pueden empeorar con el tiempo. También hay síntomas físicos, como latidos cardíacos fuertes o rápidos, dolores y molestias inexplicables, mareos y falta de aire. Finalmente, otro de los principales síntomas son los cambios en el comportamiento de la persona, como evitar las actividades cotidianas que solía hacer. Cosas como el consumo de cafeína, otras sustancias y ciertos medicamentos pueden llegar a agravar estos síntomas. El diagnóstico de un trastorno de ansiedad se debe de hacer por un profesional de la salud y para tratarlo generalmente se usan psicoterapia y medicamentos o ambos. Si tú o alguien de tu familia se identifican con esta información, es importante que se pongan en contacto con un especialista que pueda diagnosticarlos propiamente. Ahora, para concluir este episodio, Euge y yo daremos inicio a la mesa de discusión. Bueno, y hay una serie en donde podemos ver estos dos trastornos pues bastante, que es en la de Grey's Anatomy. Tenemos a personajes como Miranda Bailey, que sufre un poco de ansiedad por un tema que tuvo con un paciente. También vemos ansiedad presentada en Amelia Shepherd porque pues tuvo un historial con las drogas en su pasado. Entonces pues siempre está como pues ansiosa por este tema. También tenemos a un personaje que se llama Meredith Grey, que es la principal, que pues ha tenido varios momentos en su vida que son bastante pues duros y por esto tiene depresión. También a Izzy Stevens, que tuvo una pérdida de un ser muy querido en la serie y debido a esto tiene depresión. Y a otro personaje que se llama Christina Yang, que también padece de depresión. Y pues, ¿tú qué opinas, Mafer? ¿Cómo crees que están pues metidos estos trastornos en estos personajes? Yo creo que se puede ver muy claro, sobre todo con Bailey, la cuestión de la ansiedad, porque de hecho su ansiedad llegó a ser tan severa que dejó de operar en ciertos puntos
debido al miedo que tenía de la ansiedad que le causaba el poder causarle un daño al paciente. Y pues siento que la parte de Meredith Grey no es como tal una depresión que sea constante, sino que llega a tener ciertos episodios depresivos por todo lo que ha sufrido. Tenemos una infancia no muy buena en cuestión a cómo fue criada. Su mamá realmente nunca la quiso, la apreció. Tenemos pues una vida muy complicada para Meredith. Su papá es alcohólico, su mamá y su papá se separaron. Su papá tiene toda una familia de la que Meredith desconocía hasta hace poco. Claro. Y pues ha perdido bastantes seres queridos a lo largo de su trayectoria o de su vida. Y también tenemos a, Izzy Stevens, que pues su depresión es obviamente a raíz de una pérdida tan fuerte como lo es de un ser querido. Y obviamente salía adelante en temporadas futuras, pero se nota mucho cómo le pega esta depresión, porque pues Izzy es un personaje que se distingue por ser muy alegre, y en el momento en el que le muestran cómo sufre por esta pérdida, pues siento que es algo muy preciso en cuanto a la depresión. Y pues con Cristina también, después de todo el trauma que vivió después del shooting en el hospital, donde ella donde ella tiene que operar a Derek con una pistola apuntándole a la cabeza, pues crea todo un PTSD que la lleva a ni siquiera poder tocar un quirófano. Claro. Y pues podemos darnos cuenta de que les pues padecen de depresión estos personajes después de diversos pues obstáculos que se les presentaron en la vida. Lo que decías de Meredith Grey es muy importante, porque sí es cierto que en la serie no pareciera que padece depresión, pero después de tantas cosas que le han pasado en su vida, o sea, lo que dijiste de su infancia es muy importante, porque de verdad la sufrió bastante siendo muy pequeña. Y luego igual cuando crece, pues pierde a su hermana, pierde a su esposo, y pues es bastante traumante pues superar eso, ¿no? Entonces, pues sí. Sí. Justo, sí. De hecho, a lo largo de la serie tiene varios, no intentos suicidas, pero situaciones donde pudo haber luchado por su vida y sin embargo no lo hace. Tenemos cuando en el accidente del ferry están rescatando y Meredith cae al lago. Claro. Y pues Meredith podría haber seguido nadando, porque pues no es como que no supiera nadar. Sin embargo, ella decidió no seguir nadando, y de no haber sido por Derek, que entró a rescatarla, Meredith podría haber fallecido en esa situación. También tenemos impulsos que tiene Meredith hacia situaciones peligrosas que podrían llevarla a la muerte, como es cuando puso las manos dentro de la cavidad de un paciente que tenía una bomba por estallar. Sí, claro. Sí, o sea, como que nunca trata de escapar de estas situaciones, y eso te da la idea de que pues está sufriendo, aunque pues por fuera parece que está sonriendo y que está feliz, pero pues no. Y casi nunca está tan motivada por hacer diferentes cosas o por volver a encontrar el amor después de haber perdido a su esposo, ¿no? Entonces sí es algo muy, muy impactante. Y en cuanto a la ansiedad, pues podemos ver que, pues lo que decíamos, ¿no? De Miranda Bailey, de que estaba operando a un paciente y por una equivocación de un guante que se le ponchó, el paciente muere, y pues ella se queda traumada por este hecho y desarrolla el trastorno obsesivo compulsivo, pero a la vez suficiente ansiedad como para ya no volver a operar durante un largo tiempo, ¿no? O sea, está súper impactante. Está complicado, porque sí es una situación ajena a ella, pero fue como un detonante de esta ansiedad que se ve cómo sufre a lo largo de la serie, y a raíz de ese detonante cambia mucho cómo es su personaje. Claro. Cambia mucho la manera en la que actúa hacia los demás, hacia los pacientes. Es mucho más cuidadosa cuando entra a operar de nuevo, y es como muy cuadrada en cuanto a cómo hace las cosas. Pues también sí. Creo que es importante hablar de cómo con Amelia se puede notar su ansiedad un poco más leve. Uh-huh. Sin embargo, sí hay, porque pues está en rehabilitación en cuanto a las drogas. Sin embargo, sí hay momentos donde tiene ciertos episodios de ansiedad, donde hace cosas impulsivas, donde
sobre todo cuando Derek fallece, su hermano, Sí, para ella detona ciertos sentimientos que pues le recuerdan otra vez a la muerte de su papá. Cabe mencionar que Amelia sufrió mucho de pequeña cuando su papá falleció, porque ella vio cómo o sea, cómo lo mataban enfrente de ella. claro. Entonces para ella yo creo que fue algo muy traumante y pues, a raíz de eso pues también empezó con las drogas y pues todo eso es lo que llevó a detonar esa ansiedad. Sí. Entonces hay momentos donde la ansiedad se detona mucho más fuerte que en otros. Sí, claro. Y pues en esta serie casi todos los personajes desarrollan algún trastorno mental. Entonces, si quieren ver más ejemplos pues de estos trastornos y de otros, les recomendamos mucho ver la serie. Y pues esto ha sido nuestra mesa de discusión. Muchas gracias, Mafer, por tu opinión. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio.